Comenzamos con este bloque de líderes acompañados de Enrique Topolansky del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Ort. Enrique, muchas gracias por estos minutos. Va a ser un placer poder mantener esta conversación. Santiago, el placer es mío. Realmente es muy grato estar en tu programa. Muchas gracias. Siempre decimos a los invitados el punto de partida, ¿no? Porque podemos hablar mucho de lo que se está haciendo hoy, de toda tu trayectoria empresarial, pero ¿dónde naciste? Contanos un poco tu historia desde los inicios. A ver, mi historia se remonta básicamente al Colegio Sagrado Corazón Seminario, donde recuerdo el día que mi mamá me lleva de la mano y cuando te dicen tenés que soltarte, y ahí me presenta lo que fueron mis compañeros de clase, casi hasta preparatorios, y de ahí una familia que de alguna manera nació en el Parque Valle y de Parque Valle se fue mudando. Nos mudamos primero hacia lo que es Punta Gorda, después hacia Malvin, y en ese barrio me fui creando, me fui formando, fui desarrollando mis amistades y hasta conocí a mi esposa. Sí, imagínate. ¿Supiste desde un principio cuál era tu perfil? ¿O lo descubriste a temprana edad o costó un poco de tiempo eso? No, la verdad que costó mucho. Costó mucho. Yo me veo hoy reflejado al espejo y me río de mí mismo porque de alguna forma digo, mira, yo nunca pensé que iba a terminar en la academia, en la universidad. Era muy mal estudiante, muy curioso, muy inquieto, como viste que siempre me estoy moviendo, básicamente. Y quizás la última opción que hubiese elegido es terminar en la academia, profesor universitario. Un poco raro porque manejó un centro de innovación, pero nunca me hubiese imaginado estar en la academia. ¿Cómo fueron esos primeros pasos en la universidad después de salir del colegio? Bueno, en realidad fue una historia, de nuevo, llena de muros y laberintos y recorridos raros, ¿no? Porque como te contaba, yo iba al Sagrado Corazón Seminario, un colegio, creo que de los colegios más destacados por la excelencia, la calidad, y no me destacaba. Era un estudiante de los últimos de la clase, un estudiante inquieto y curioso que justamente me sancionaban, por ejemplo, por intentar descubrir ese colegio gigante, dónde estaban esos pasadizos, dónde estaban esos secretos en el colegio. Entonces siempre fui una persona inquieta. A raíz de ese hecho, tenés malas notas, te empieza a generar una espiral en la cual hay momentos que te planteás muchas cosas y decís, ¿qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy acá? Y ahí tuve una gran suerte. Por más que creo que la suerte no existe, pero de alguna forma siempre estoy rodeado en mi familia de personalidades intelectuales, universitarios, destacados, sobre todo del área médica principalmente. Y mi tío trae a su casa una computadora que era una Texas TI 99/4A. Una computadora que si te cuento que tenía 4K, imagínate que la mayoría de los jóvenes hoy no podrían hacer nada con 4K específicamente. Y ahí fue como mi pasión. Y vino por el lado de los juegos, vino por el lado del Space Invader y el Pac-Man, que quizás para muchos de los que están viendo este programa no entienden ni de qué se trata. Y ahí dije, tengo que poder hacer algo, yo quiero hacer juegos, y empecé con esa máquina de a poquito. Ahí mis padres se dan cuenta de que efectivamente hay una buena conexión con esa computadora y me consiguen lo que era una Commodore 64. Ahí cambió mi vida. Ahí cambió mi vida porque cambié las salidas por el barrio, el estar siendo el último de la clase, a encontrar un lugar donde me destacaba, un lugar donde todo empezó a fluir y te empezaron a reconocer otros pares que estaban en la vuelta. Fundamos el CUCO, el Club Uruguayo de Computación, y teníamos 17 años, acabaste algunos de 18, otros de 16. Y ahí fue donde descubrí esa pasión por estudiar algo que hasta ese momento era muy nuevo, ¿no? Estamos hablando de 80 y algo, ¿no? Y ahí nació lo que hoy es, de alguna manera, esta beta emprendedora, esta beta tecnológica que me caracteriza. En definitiva, encontrar la pasión, ¿no? Tan importante para poder llevar adelante los proyectos. ¿Cómo siguieron los pasos de ahí en adelante? Bueno, los pasos de adelante siguieron durante mucho tiempo con dos vías, ¿no? Una vía dual en la cual luchaba por salvar preparatorios, por terminar con las matemáticas de ingeniería, y al mismo tiempo encuentro la Universidad Ort, que en ese momento no era universidad, era un instituto terciario. Y cuando llegué fue como amor inmediato, como que encontré un lugar donde naturalmente todo mi talento empezaba a brillar a tal punto que seguía siendo el chico rebelde en el cual no iba a los teóricos y me metía todo el tiempo en los laboratorios. Y en los laboratorios un día me dicen, pibe,
vos que pasás acá más horas que en tu casa, te vamos a contratar. Y hasta el día de hoy me acuerdo la cara de mi papá cuando llegué a casa y dije, viejo, tengo un trabajo. Imagínate que de ser el peor de todos Sí, claro, y llegar a que me están contratando. Mi padre no entendía nada y que además madrugaba, entraba a 8 de la mañana, a veces salía tardísimo, pero no era porque tuviera un horario largo, sino porque me quedaba hasta que cerraban y me echaban. ¿Por qué? Porque encontraba todo lo que me apasionaba. ¿Te apoyaban tus padres en tu pasión? Sí, claro. O sea, como te conté, o sea, cuando ellos vieron que la computadora que trajo mi tío por primera vez generaba en mí todo este estímulo, inmediatamente ahí se da de nuevo otra conexión de que mi papá viaja a Estados Unidos porque no se conseguían en Uruguay computadoras en ese momento, trae una Commodore 64 y lo primero que hice fue quemarla, ¿no? ¿Por qué? Porque era 110, estamos hablando de una época en la cual no tenías todo multivoltaje como ahora. ¿Qué hice? Atolondrado, no leer los manuales, la enchufé, plum, imagínate lo que fue. Bueno, por suerte lo único que se quemó fue el transformador, por lo tanto se solucionó de manera rápida. Pero mi vida siempre fue experimentar, probar, ensayar, aprender. Es una aproximación bastante diferente a la que normalmente en la universidad nos dan, ¿no? Estudiá, aprendé, graduate y después pon en práctica. Bueno, esa aproximación, que hoy se llaman aproximaciones ágiles, bueno, fue un poco mi leitmotiv y lo que me permitió llegar a ser lo que soy, ser curioso, emprender, experimentar. ¿Qué te acordás de aquella etapa dentro del laboratorio? A ver, me acuerdo que por primera vez fui feliz. O sea, si tuviera que definir de alguna manera, estoy exagerando un poco. Yo en mi familia tuve muchos pasajes muy felices, pero cuando hablamos de educación, en la educación, de alguna forma me sentía un frustrado. Y de un día para el otro, imagínate que pasás a ser el referente de la clase. Entonces, por momentos decía, esto no será lo que es el síndrome del impostor, ¿no? Por momentos decía, me van a descubrir de que en realidad no sé nada, ¿no? Y en realidad te vas construyendo y te vas dando cuenta de que efectivamente cuando algo te gusta, todo te sale mucho más fácil y natural. Y a la gente yo veía que les costaba y lo que recuerdo sí es que para mí ese laboratorio fue mi gimnasio. La gente va al gimnasio ¿a qué? A sacar músculos. Bueno, mi músculo intelectual, mi músculo, el cerebro, que para mí es el músculo más importante, se desarrolló en ese laboratorio. ¿Por qué? Porque había 30 personas, 40 personas, y de repente venían y te preguntaban, ¿por qué no funciona esto que está escrito en Pascal? Y otro venía y te decía, ¿y esto que está en COBOL? Y esto que está en RPG, y lenguajes para mucha gente ya son obsoletos y que no se usan. Pero imagínate, en todo ese contexto, que tanta gente preguntándote cosas distintas, ese era mi gimnasio. Y era un gimnasio en el cual no quería salir. ¿Por qué no quería salir? Porque ahí era feliz, porque ahí resolvía de alguna manera toda esa falta de alguna manera de encontrarte con lo que realmente querés saber. Entonces todo el desarrollo del crecimiento, de mi curiosidad fue por esa vía. Eso es lo que recuerdo de esa época. ¿Cómo fuiste llevando la carrera? ¿Bien o...? A ver, la carrera tampoco fui el mejor de la clase en las materias, o sea, era el mejor en las materias que me gustaban y el peor en las materias complementarias. ¿Por qué? Porque como toda carrera, vos tenés, por ejemplo, programaciones en las cuales no tenía ningún problema, pero tenías otras asignaturas, por ejemplo, inglés, me costaba un montón. ¿Por qué? Pues no te conté que yo soy disléxico. Entonces, ese tipo de cosas me costaban un montón. Pero cuando tenía que leer un manual, lo entendía perfecto. Ahora, tenía que dar el examen de inglés donde me preguntaban cuál es el verbo correcto y no tenía forma de invocarlo. O asignaturas como contabilidad, que teníamos que aprender. ¿Por qué? Pues se trabaja mucho con sistemas de gestión. Bueno, entonces, todo lo que era tecnología, lógica, algoritmos, me iba notable. Todo lo que eran asignaturas más, digamos, soft, y no tanto soft skills como se dice ahora, sino asignaturas de gestión, me iba ahí. La salvaba así porque quería destacar. ¿Cuándo diste el paso al emprendimiento? Bueno, el paso al emprendimiento lo di porque en los 80 no había dónde ir a trabajar. O sea, en los 80 vos te recibías de programador, ¿no? Te recibías de analista programador o analista de sistemas. Y en esa época vos salías y el mercado no existía. ¿Por qué? Por lo que te conté, no había computadoras. En esa época empiezan los primeros PCs que tenían doble disquetera. Entonces estoy hablando de la prehistoria y sin embargo estamos hablando de 80, 90. ¿Ya? Entonces en esa época pasó algo muy interesante, que es que
todos soñábamos con tener nuestra propia computadora y armarla nosotros. Había una cantidad de revistas que te decían cómo armar tu ordenador y cosas por el estilo. Y para que vean cómo cambian las cosas, la calle Rondó era la calle de la electrónica. La Universidad Ort está a la vuelta. Por lo tanto, con un grupo de amigos, ¿qué hacíamos? Bajábamos, dábamos la vuelta y ¿qué comprábamos? Resistencias, plaquetas, y de repente lo que hacíamos era un reóstato para subir y bajar la intensidad de la luz de un cuarto, ¿no? Pero ahí nació mi primer emprendimiento, que fue una cosa muy simple y quizás para muchos les llame la atención y lo uno con lo que tiene que ver, que se llama transformación digital. Yo me di cuenta de que los distintos locales que estaban ahí llevaban las listas de precios en cuadernos, casi cuadernos doble raya. Y como en el Uruguay había inflación, iban pegando los papelitos arriba para cambiar los precios. Entonces tú pedías una resistencia y ellos miraban en el cuaderno y hacían así. Y ahí se me ocurrió proponerles copiar todos esos datos a lo que hoy sería un Excel. En esa época se llamaba Multiplan o alguna de esas planillas viejas y imprimírselo en papel fanfold. Ese fue mi primer negocio y de ahí me compré mi primer auto. Ahí nació quizás el emprendedor que soy hoy y lo que me permite mostrar siempre cómo cuando hay un problema y vos tenés conocimientos y tenés una forma de pensar creativo, sos capaz de resolverlo. El punto inicial para identificar una oportunidad de negocio es partir de un problema. Partir de un problema, una necesidad, hay tres opciones. O un problema que vos lo resolvés con conocimiento, o una necesidad que tiene alguien, que quizás podemos verlo como un problema, pero bueno, la diferencia es que la necesidad quizás sea latente. O sea, un problema es algo que vos tenés que hoy te tranca. Una necesidad, ¿qué es? Una necesidad es, a mí me gustaría poder hacer esto, pero que de repente no se puede hacer porque no está la tecnología o porque no sabés cómo hacerlo. Y una oportunidad es cuando alguien viene y te dice, mirá, hoy podemos hacer esto y quiero hacerlo, y no sé hacerlo, ayudame. Entonces esos son los tres escenarios. Y a partir de ahí, si vos le metés conocimiento, sos capaz de construir quizás un embrión de un emprendimiento. Después de que compraste el auto, ¿qué hiciste? Lo que pasó en ese momento fue que gradualmente íbamos caminando por la calle Rondó, y un comercio decía, pibe, sé que haces esto, ¿por qué no? Y me llené de resistencia, porque básicamente nadie quería pagar, todos me hacían canje. Entonces al final teníamos una cantidad de componentes, una cantidad de insumos. Y de ahí se fueron sumando clubes deportivos. Entonces había un gimnasio que se llamaba Soma, que ya ni existe más, por ahí en el centro, y llevábamos el registro de socios y le hacíamos los tickets para el recibo de quién pagó, quién no pagó. Y hay una anécdota muy divertida porque en un determinado momento se acercan de una empresa grande de Uruguay y nos dicen, ¿no te animás a procesarnos el consumo de todos los que compran? Y compran no, en realidad todo lo que se alimentan y toman de bebidas los empleados, y vos pasanos a fin de mes cuánto de alguna manera consumen. Y por supuesto que uno dice que sí, ¿no? Entonces el negocio empezó a crecer, y todo eso funcionaba en mi cuarto. ¿Ah? Primer error, terminé contratando a mis amigos. Terminé contratando 2 compañeros de clase con los cuales armamos ese procesamiento de datos hecho ya teníamos en ese momento una computadora, un clon, ¿no?, de un PC, pero todo llevaba horas y días procesar. Cuando me dieron la primer bolsa, parecía Papá Noel. Era una bolsa alpillera llena de papelitos, ¿no?, de Juan López consumió 3 Coca-Cola. Exacto. Bueno, pasamos todo eso. ¿Te imaginas lo que pasó? Cuando le entregué el primer informe, me llaman, a las 2 semanas más o menos me llaman y me dicen, esto es un desastre. Al que tenía que descontarle 300 pesos le descontamos 3.000, y al que tenía que descontarle 3.000 le descontamos 200, un desastre. Ahí tuve mucha suerte que otro familiar, Rodolfo Arocena, me había regalado un libro que en ese momento era como el bestseller del momento, que era el libro de Peters, que se llamaba En busca de la excelencia, In Search of Excellence, y ese libro para mí pasó a ser como el manual para ser un buen empresario en ese momento, y hablaba de la importancia del cliente y la importancia de la calidad y la importancia de dar el máximo para que el cliente quedara satisfecho. Y me acuerdo que llegué y en la reunión, que por supuesto cada vez estaba más chiquito, imagínate, del susto, de la macana que había hecho. Sin embargo, me vino una frase del libro que decía, retener al cliente
por más que cueste, al esfuerzo, por más que haya que dedicarse. Y les ofrecí trabajar 3 meses gratis para demostrarles que podía hacerlo. Bueno, imagínate despedir a los amigos, imagínate desarrollar todo un proceso para que cada voucher que se cargaba, había que cargarlo 2 veces. De esa manera bajabas el error. Entonces, si el trabajo costaba, antes te llevaba 10 horas, ahora llevaba de repente más del doble, 20 y pico de horas. Bueno, eso fue lo que me permitió salir adelante. ¿Cómo terminó esa empresa? Terminó por aburrimiento. Llegó un punto en el cual era insoportable. Ya en ese momento estábamos recibidos, empezaban a aparecer oportunidades de desarrollar sistemas, primeros clientes, y terminamos cerrándola, terminamos dividiéndonos con otros socios que tenía, y ahí creamos lo que fue el segundo emprendimiento que fue Asís Limitada. Y Asís Limitada es una empresa que existe hasta el día de hoy, de la cual yo hice un exit, salí de esa empresa después por diferencias con mis socios. Fue una empresa, sigue siendo una empresa muy exitosa que está en Plaza específicamente. Para que la gente sepa a qué se dedica esta empresa y bueno, cómo fue el comienzo ahí. Bueno, Asís Limitada nace justamente de esa separación en la cual decido irme de ASI, Asesoramiento de Servicios Informáticos, se llamaba en ese momento, y Asís Limitada nace porque aparece una posibilidad de una mueblería muy grande de desarrollarle todo lo que eran los sistemas de gestión de lo que era stock, cuentas corrientes, facturación, y con un amigo, Gabriel, empezamos a desarrollar, en ese momento el lenguaje se llamaba Clipper, y empezamos a vender los primeros sistemas. En ese momento, nuevamente, lo que pasaba era que no podías ir fácilmente a comprar una computadora. Entonces, cuando vos vendías la computadora en sí mismo ya te generaba una ganancia muy grande, más lo que era la instalación, más el desarrollo de los sistemas. Y las empresas te pagaban por todo el desarrollo del sistema. Entonces, para mí eran cifras millonarias, y bueno, y con eso montamos nuestra primera empresa, que era Asís Limitada. Y claramente lo que termina pasando es que en un mercado incipiente nos generamos nuestra propia fuente de ingreso y pasó un poco lo mismo. Nos empezaron a recomendar unos a otros y desarrollamos muchas soluciones de gestión a medida, básicamente. Líderes es una presentación de Bodega Jiménez Méndez para su línea Jiménez Méndez Alta Reserva y 100 años Reserva Familiar. ¿Cuál es la diferencia entre Enrique que arrancaba con el primer proyecto cuando iba caminando por la calle Rondó y el Enrique que termina con este segundo proyecto? A ver, eran los golpes, era el aprendizaje, era el entender de que una cosa es un hobby que de alguna manera estás buscando un canje, es un proyecto que empezó a ser, lo primero fue un proyecto a término que se fue extendiendo en el tiempo. Y cuando quise acordar estaba metido en algo que no me gustaba, pero que me permitía generar algo de ingresos. El segundo fue ya encontrar un poco más mi pasión, encontrar un poco más lo que era la creación de una empresa en función de un conocimiento que uno tenía y una oportunidad que estábamos viendo en el mercado. Esa fue la principal diferencia en esa época. ¿Eso es lo que recomendás que hagan los emprendedores? A ver, lo que recomiendo es que primero tengan conocimientos. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas veces hay una falsa creencia basada en Steve Jobs dejó la universidad, Bill Gates también dejó la universidad, y cuando vos analizás, en realidad la mayoría de los emprendedores tienen mucho conocimiento. Muchísimo conocimiento. Lo primero, tener un conocimiento de lo que sea. ¿Tá? Quizás te lo haya dado la vida, pero tenés que tener un conocimiento. Eso me gusta reafirmarlo. El conocimiento no quiere decir tener un título necesariamente. No, necesariamente. Para aclararlo bien. No, por eso. O sea, lo que yo digo es, vos primero tenés que saber o ser el mejor en algo, y una vez que vos tenés... Yo te contaba que mi conexión con las computadoras era inmensa, y a raíz de esto, tuviese o no un título, por suerte, si tenés un título se te abren mucho más puertas, pero de alguna manera el hecho de que vos dedicás con esfuerzo muchísimas horas a lo que amás y a lo que realmente conectás, hace de que seas mejor. Ya está. Te costará más, te costará menos, porque cada uno tiene sus procesos de maduración. Pero si vos te dedicás con esfuerzo, seguro que la rompes tarde o temprano. Y eso fue un poco lo que pasó. Entonces, el primer consejo es ese: esfuerzo, dedicación, conocimiento en algo. Y a partir de ahí, empezar a construir la visibilidad, es decir, que te conozcan, y a partir de que te conozcan,
empezar a identificar en dónde podés agregar valor, cómo podés agregar valor, cómo podés aportar a, y acá volvemos, necesidad, problema, oportunidad, ¿no? ¿A dónde te querés meter? Ahí haces foco. ¿Cómo siguió tu vida después de esta segunda empresa? Bueno, fue muy interesante porque en el momento en que salgo de esta empresa, sin darme cuenta, la gente empezaba a reconocerme como una persona que en ese sector le iba bien y era medio un referente. Y en la Universidad Ort me dicen, vos que sos de la casa y estás acá, ¿por qué no empezamos a dar? En ese momento no le llamábamos, estamos hablando de los 90 y algo, ya a esa altura, y no se hablaba de emprendedores, se hablaba de cómo crear empresas de software. Entonces teníamos un ecosistema en el cual la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información estaba empezando, muy incipiente, y ¿por qué no empezamos a ayudar a los estudiantes de la universidad a que formalicen ese proceso para crear sus empresas de software en la universidad? Y ahí empezamos con un taller muy básico de cómo crear tu empresa. Cómo crear tu empresa, dábamos ese taller, dábamos esas clases, y me empecé a descubrir una faceta en la cual hasta ese momento yo había sido asistente de laboratorios en la universidad y había tenido mi empresa, pero nunca había sido profesor, ¿no? Y ahí empezamos a dar esas clases y empecé a agarrarle el gustito a enseñar. Y ahí es donde te digo que viene la contradicción entre que, por un lado decía, nunca me hubiese imaginado terminar del otro lado, ¿no? En un lugar en el cual yo sufrí mucho, como te decía, la parte educativa al principio, sobre todo secundaria, preparatorios, y de un día para el otro empecé a enseñar y empecé a encontrar la pasión de ver que ayudas a otro, que aprenden, que evolucionan, que las cosas se pueden hacer de una manera, allanar el camino para que la gente pueda desarrollar su pasión, ¿no? Y ese fue siempre mi objetivo. ¿Cómo hacemos para allanar ese camino? Identificamos una pasión, buscamos una oportunidad, pero ¿cómo allanamos el camino para, en definitiva, llegar antes, ¿no? O llegar mejor, de una mejor forma al resultado que buscamos? A ver, cuando me refiero a allanar el camino, me refiero al proceso de formar gente, ¿no? Hay varios, por un lado, nosotros trabajamos en allanar el camino, ayudar a las personas que tienen una idea a llevarla al mercado, eso es lo que hacemos hoy, y lo otro que decía es, como profesor, ¿cómo lográs que los estudiantes aprendan mejor, ¿no? Entonces son dos desafíos que se tocan, pero que son un poquito distintos, ¿no? Entonces en la primera etapa, el allanar el camino era, bueno, ok, ¿cómo conectás? Y ahí creo que está el secreto, cuando el profesor empatiza con el estudiante, cuando conecta, es ahí cuando el proceso educativo permite fluir más naturalmente, ¿no? Entonces, cuando vos conectás, fluye ese proceso de manera mucho más natural. Y eso es lo que de alguna forma fui descubriendo y fue de lo que me fui enamorando en el proceso de ser docente, ¿no? ¿Cómo haces para conectar y detectar a cada uno dónde lo podés ayudar para que acelere ese proceso? Enrique, ¿en algún momento de tu vida tuviste un punto de inflexión que tuviste que cambiar la forma en la que venías trabajando? Qué pregunta difícil. O sea, puntos de inflexión tuve muchos. O sea, este que te contaba de pasar de ser el peor estudiante a ser un estudiante destacado fue un punto de inflexión. Después tuve, por ejemplo, un punto de inflexión interesante fue cuando dejé de ser técnico para pasar a ser mucho más coach, mucho más mentor. Bueno, ese fue un punto de inflexión interesante, ¿no? Porque una cosa es cuando vos estás conectado a la computadora y cuando es hombre-máquina, es decir, yo sé qué problema quiero resolver, sé qué lenguaje quiero utilizar y sé cómo codificarlo, y ahí como que todo fluye en el sentido de que una vez que conoces el lenguaje, la computadora es muy lógica, está bien, está mal, funciona o no funciona. Ahora, en el momento en que vos empezás a entrenar personas, esta computadora no es tan lógica, ¿no? Aparecen los sentimientos, aparecen los días buenos, los días malos, aparece la energía que tenés, ¿no? Un día tenés mucha energía, otro día no tenés. Entonces, ese cambio fue un cambio muy grande, ¿no? Quizás uno descubre mucho más el escuchar al otro, el entender de que a veces para llegar de A a B, el camino lineal no es el mejor camino. Y eso me costó bastante. ¿Qué rol juega la familia en todo este proceso? Es un pilar fundamental. O sea, si yo no hubiese tenido la familia que tengo, probablemente
estos fracasos no los hubiese podido procesar, ¿no? Y eso es algo que lo veo hoy con mi familia, con mis hijos, con mi señora. O sea, el hablar mucho a pesar de que discutamos, a pesar de que no pensemos iguales muchas veces. Y creo que la familia sigue siendo de alguna forma el pilar fundamental y hoy por hoy, como todos sabemos, está bastante roto, pero yo soy de los que cree que hay que luchar y trabajar para que haya el concepto, si querés te lo puedo definir más como una tribu, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy hay familias extendidas y una cantidad de elementos y que no los desvalorizo. Pero necesitas tener un lugar donde vos llegues y encuentres un refugio, encuentres un lugar donde decís, acá puedo hablar y decir, mirá, hoy me pasó esto, estoy soñando con esto otro, y que de repente no te estén juzgando, sino que te estén escuchando, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a los emprendedores a futuro? Hablando, ¿no?, de esto de innovación, hacia dónde está yendo el mundo. ¿Qué desafío tenemos nosotros como país también en ese sentido? Son muchas preguntas. A ver, un mensaje a los emprendedores es que estamos en una época increíble. Estamos en un mundo que está lleno de oportunidades. Estamos en un mundo que nuevamente, para el que tiene conocimiento, hoy se está construyendo las bases de una nueva sociedad, con nuevas reglas, con nuevas formas de conectar, con nuevas formas de si querés verlos, hasta de hacer negocios y hasta de construir relaciones. Todo está cambiando y todo eso está abierto para ser rediseñado, ¿no? Aparece todo lo que es el mundo digital, el mundo del metaverso, el mundo de las realidades inmersivas, en las cuales, sí, hay también un mensaje ahí, si dejamos de ser humanos, cuando hacemos ese cambio, vamos a perder mucho. Entonces, es un mensaje muy positivo, pero un mensaje también de tener mucho cuidado de hacia dónde vamos y no perder la esencia de lo que somos como humanos, ¿no? Específicamente. Como país, ¿qué tenemos que hacer? Como país yo creo que vamos bien. ¿Por qué digo esto? Te voy a poner una referencia. Uruguay, desde que de alguna manera se independizó, ¿no? Hernán Darias trajo el ganado y ¿qué se dedicó a hacer? Básicamente a dejar que corra el ganado y poco a poco aumentar la productividad. Hoy ya es más que correr el ganado, hoy tenemos rodeos de excelentísima calidad, hay una cantidad de elementos y conocimiento en esa área, pero la esencia sigue siendo engorde y exportar carne. Exportamos 2.800 millones más o menos de carne al año. Bueno, ¿por qué digo que Uruguay va bien? Porque hoy el software se convirtió en el tercer sector de exportación. Hoy estamos exportando 1.000 millones de dólares. Entonces, el razonamiento que yo hago es el siguiente. Si tú mirás la proyección del crecimiento de la carne, ¿no? Desde que Hernán Darias trajo la primera vaca a los 2.800 millones, hay una proyección que quizás en algún momento hace algún escalón, pero es bastante lineal. Ahora, cuando mirás el software, Uruguay exporta software aproximadamente desde el 90. Estamos en el 2022, ¿no? 30 años más o menos, 32. Y tú mirás y es una exponencial. Entonces, lo que está pasando es que estamos en un mundo disruptivo. En un mundo disruptivo de tecnologías que son exponenciales. Tecnologías exponenciales son la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, el metaverso, todas estas cosas. ¿Y por qué voy a explicar que es exponencial? Porque nacen y pasan mucho tiempo que agregan valor cero, hasta que en un determinado momento explotan y todo el mundo las utiliza y el que no la utiliza queda totalmente afuera de la posibilidad de competir, de la posibilidad de estar en esos negocios que aparecen. Esos son comportamientos exponenciales, ¿no? Te puedo dar una cantidad de ejemplos, pero lo que quiero explicarte es, la carne tiene un comportamiento lineal, las tecnologías tienen un comportamiento exponencial. O sea, muchos años para llegar a 2.800 millones. En 32 años era 0, 0, 10, 10, 10, 20, 40, 50, 100, 1000. Entonces, ¿qué me permite decir esto? Que probablemente 5 años estemos superando la carne en exportaciones. Y cuando yo empiezo a mirar, ¿no? Por ejemplo, Uruguay Hub de Innovación, que quiere hacer ahora el ministro Paganini, cuando quiero ver este polo tipo Silicon Valley que se está haciendo en Colonia, Colonia Más,
cuando veo San Vicente, que se va a hacer el centro de multimedia y el polo tecnológico de visual, ¿no? Audiovisual, veo la zona franca, veo el movimiento de los unicornios argentinos hacia Uruguay, ¿no? Lo único que me indica esto es que se está dando una catalización, se está dando un proceso sinérgico en el cual quizás estos 5 años sean 3. Entonces, ¿cuál es el desafío ahí? El desafío es, ok, se está sustituyendo, ¿no? Está apareciendo un sector nuevo que quizás crezca y tenga un potencial renovador. Pero también hay una alerta, que es que la gente tiene que poder acompañar ese ciclo. Entonces, para mí la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para que en ese proceso de transformación no sean unos pocos los que se beneficien, sino que logremos de que llegue tan profundamente como llega el sector de la carne o el sector turismo, que son 2 sectores que son, ¿no?, insignes. Entonces, el sector turismo reparte muchísimo. ¿Por qué? Porque genera de que gente de todo el país venga a Punta del Este a trabajar, ¿no? Entonces hay una cantidad de oportunidades. El sector software es bastante más duro. ¿Por qué es más duro? Porque tiene una barrera de conocimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, además del plan Ceibal, además de la infraestructura tecnológica, de que por suerte Uruguay tiene muy buena internet, poco a poco este mensaje llega a los jóvenes, llega a la gente de mediana edad, se generan oportunidades de reconversión. ¿Para qué? Para que el sector pueda crecer más, pero que a su vez todos nos beneficiemos de ese crecimiento. Enrique, tenemos que hacer una breve pausa. Me gustaría dejarte 2 preguntas planteadas. En principio, ¿qué te gustaría dejarle a tus hijos o cómo te gustaría que te recuerden? Y después, ¿cuál es tu visión del éxito? Y hablaste en un principio sobre la suerte y esto de decir, bueno, creo en la suerte, pero no creo en la suerte. Vamos a profundizar un poco más en eso. ¿Me lo respondes después de la pausa? Perfecto. Ya venimos, quédense ahí. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en este ciclo de líderes dialogando con Enrique Topolansky. ¿Te estás sintiendo cómodo? Muy cómodo. Habíamos dejado varias preguntas planteadas antes de la pausa. Una de ellas es, ¿cómo te gustaría que te recuerden tus hijos? ¿Qué le querés dejar a ellos? A ver, lo primero que les quiero dejar es que ellos se sientan felices. O sea, una de las cosas que para mí es más importante es que de alguna forma encuentren qué quieren ser y encuentren dónde ellos desarrollan el máximo potencial. Eso es lo más importante. Y cómo me recuerden, y me van a recordar siempre quizás como una persona que quizás estuvo poco en algunos momentos, pero que las veces que estuvo siempre conectó con ellos, que de alguna forma los intentó estimular a que salgan adelante. Y eso es un poco lo que para mí es más importante. Cómo me gustaría que me recuerden como una persona que tiene una mirada optimista, positiva y de que cree mucho en que las personas pueden salir adelante con su esfuerzo, con el estudio, con el conocimiento, y eso es un poco lo que yo les he insistido toda mi vida. Enrique, ¿te consideras un hombre exitoso? Qué pregunta difícil. Me considero un hombre feliz. Me considero un hombre feliz y de alguna forma el éxito para mí pasa muchas veces por haber logrado que otros salgan adelante. Entonces, yo me siento feliz cuando veo emprendedores que pasaron por el Centro de Innovación y Emprendimiento o estudiantes que me los encuentro en la playa, en cualquier lado. Quizás no los recordás, no los reconoces. ¿Por qué? Porque hay mucha gente y te dicen, vos me cambiaste la vida, o muchas gracias por aquel consejo, o de repente aquel contacto que me hiciste. Bueno, esas cosas primero me hacen sentir orgulloso, feliz, contento. Y si eso es el éxito, me considero sumamente exitoso. ¿Cuál es el principal planteo que te realizan los emprendedores, a todas estas personas que has asesorado en estos procesos? El tema es que cuando uno trabaja con emprendedores, ve mucha gente y después terminan unos pocos teniendo éxito. Entonces, cuando hablamos de planteos que te hacen, el planteo más común es ayúdame a conseguir plata. Y en realidad es un error tremendo, ¿tá? O sea, el que te pide plata probablemente no sea un emprendedor.
Probablemente sea una persona que tiene más mentalidad de empleado que otra cosa, porque lo que te está diciendo es, si vos me resolvés esto, entonces yo voy a hacer algo. Y esa es la actitud del empleado, ¿no? El empleado tradicional espera que le digan qué hacer y hace. Entonces la pregunta más frecuente es, ¿cómo hago para conseguir plata? Ahora, cuando se acerca a alguien y te dice, quiero cambiar esto, o tengo esto que se va a convertir en un éxito. O como me dijo hace poco uno, quiero ir a Brasil porque puedo cambiar el mercado brasilero. Entonces, ahí es donde vos ves lo que yo llamo los emprendedores pura sangre. El emprendedor pura sangre no te pide plata. El emprendedor pura sangre se acerca porque de alguna forma sabe muy bien de que la red que vos le podés generar, los mentores que les podés proporcionar, la tribu a la cual lo podés ayudar a pertenecer, los va a ayudar a que ese camino, que es un camino empedrado, es un camino mucho más duro de lo que se dice por ahí, pueda llegar a hacerse un poquito más fácil. Entonces, ¿qué es lo que busca un emprendedor pura sangre? Lo que busca es un ancla segura en la cual pueda llegar y charlar, básicamente, esperando de alguna forma que le arrebatas un argumento, que lo hagas razonar, que lo hagas pensar. Esos son los emprendedores que en general tienen más éxito y es un poco lo que busco. Enrique, ha sido un placer por conversar estos minutos. Muchísimas gracias, ha sido un gusto estar aquí. Tenemos 2 regalos para que te lleves, allí chocolate Hass para que puedan disfrutar y compartir en familia y también un Viña Las Brujas Dulce de la bodega Jiménez Méndez para que puedan celebrar y brindar por la vida. Brindaremos por el programa, por la vida y Santiago, muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí. Y lo mismo Enrique, muchas gracias a todos, buenas noches. Líderes fue una presentación de Bodega Jiménez Méndez.